Ahora les daré los siguientes conceptos, sus definiciones, dos semejanzas y dos diferencias. En la ética encontramos que es parte de la filosofía que estudia el bien y el mal relacionado con el comportamiento humano y la moral. Etimológicamente, ética y moral significan lo mismo, que es ámbito o costumbre. La segunda nos dice que la ética y el sujeto moral usa el concepto del bien y el mal para definir la realidad. En diferencias, el concepto de moral es necesario para crear una ética, tanto personal como laboral. La ética simplemente estudia las conductas, mientras que la valoración moral les da un peso, ya sea positivo o negativo. En la definición de moral encontramos que es el conjunto de creencias, costumbres, valores y normas que funcionan como una guía. En las semejanzas, tanto para la ética y la moral es necesario una actividad reflexiva. La segunda nos dice que con el sujeto moral coinciden con la recopilación de información que después se usará como base. En diferencias encontramos que la moral se difiere de la definición de persona al tratarse de un ser tangible en vez de un concepto ideológico. En la segunda, la ética trata sobre la razón y depende de la filosofía. En cambio, la moral es el comportamiento en el que consiste nuestra vida. La definición de persona hace referencia a un ser con poder que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. En semejanzas, junto con sujeto moral, hace referencia a un ser con capacidades de razonamiento y reflexión. La segunda dice, tanto la persona como concepto como la ética son estudiadas por la filosofía, siendo ética una rama de esta y persona parte de la antropología. Al igual que en la definición de persona, sujeto moral se centra en un individuo, pero en este último se le agrega la capacidad para diferenciar. Otra diferencia es que, a diferencia de la valoración moral, al cual se le atribuye un algo, la persona ya es dueño de sus capacidades y no se le es otorgada por un tercero. En la definición de sujeto moral encontramos que es aquel individuo que tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo basándose en la información que obtiene. En semejanzas, tanto sujeto moral como valoración moral son llevados a cabo por uno o varios individuos. En la segunda, tanto el sujeto moral como la valoración moral son necesarios de la reflexión de la moral para ejercerse. En diferencias encontramos que, por otro lado, el sujeto moral es el objeto de estudio de la ética, por lo que se encuentra del otro lado del funcionamiento del concepto ético. La segunda es que el sujeto moral es quien ejerce la moral. El último concepto, pero no el menos importante, es el de la valoración moral, cuya definición nos dice que consiste en atribuir un valor positivo o negativo a una acción o producto humano. En sus semejanzas encontramos que junto con la moral puede ser aplicadas consciente e inconscientemente. Al igual que la ética, le toma gran interés a lo que es malo y bueno. En diferencias encontramos que la ética puede ser un juicio generalizado por un grupo de personas, mientras la valoración moral, dentro del mismo contexto, es personal y puede llegar a discernir con la ética. Por último, en cuanto al sujeto moral, la valoración moral es una reacción ante un estímulo, mientras el sujeto es un ser consciente que se basa en la moral.